Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal Power on the World. En el video de hoy quiero compartir contigo mis lugares favoritos para visitar en Kobe. Kobe es una de mis ciudades favoritas en Japón, ya que fue la primera ciudad portuaria en abrirse al comercio internacional y por lo tanto es un lugar donde el mundo occidental y oriental se encuentran y se mezclan. He visitado la ciudad un par de veces, pero la primera vez solo tomé fotografías, así que de algunos lugares lamento no tener videos para compartir. Aún así decidí incluirlos ya que vale la pena mencionarlos, así que comencemos. El primer lugar es el Great Hanshin Awaji Earthquake Memorial Disaster Reduction and Human Renovation Institution, en español, Instituto de Renovación Humana y Reducción de Desastres en memoria del gran terremoto de Hanshin Awaji. Ya sé que es un nombre muy largo, pero este lugar se creó para dar a conocer las experiencias y lecciones aprendidas durante el gran terremoto Hanshin Awaji que azotó la ciudad en 1995 y tuvo un gran impacto. El lugar está dividido en dos edificios y esta vez visitamos el edificio este. Al llegar podrás encontrar el Teatro del Corazón, en el que proyectan un cortometraje sobre los desastres naturales y cómo actuar ante estas situaciones. Luego, en el tercer piso llamado Bullseye Science Field, puedes encontrar más actividades interactivas que se enfocan en la prevención de desastres para crear una sociedad preparada. Por ejemplo, este creador de olas, en el que aprendes el impacto de las olas que se forman en los tsunamis. O este, en el que golpeas el suelo para provocar un terremoto y aprendes que dependiendo de dónde se origine es el impacto que se produce. Caminando hacia la siguiente área tenemos el Hustler VR Board, que utiliza realidad virtual para hacerte experimentar un desastre natural, que puede ser un terremoto, tsunami, inundación o deslizamiento de tierra. La sala de misiones es un área principalmente para niños, así que nos pasamos a la siguiente, el cubo de preguntas, que muestra diferentes escenarios de desastres naturales y hace una pregunta que te da dos opciones sobre cómo actuar. Esto te ayuda a entender cuáles son las mejores acciones para tener una mejor oportunidad de salvar tu vida. Te mostraré un ejemplo. En este caso, el escenario es que estás cocinando la cena en una tarde tranquila y ocurre un terremoto mientras estabas usando la estufa de gas. ¿Qué harías en este caso? ¿Protegerte a ti mismo o ir a la cocina a apagar la estufa? En este caso, la recomendación es protegerte a ti, ya que es más peligroso querer ir a la cocina. También hay que tomar en cuenta que en Japón los objetos que funcionan con gas se apagan automáticamente cuando ocurre un terremoto de intensidad 5 o mayor. También está este muro de preguntas y respuestas con muchísima información. Por cierto, en 2020 visitamos el edificio oeste, pero solo tengo fotos. Como ejemplo, te muestro que tenían un mapa con los lugares con mayor probabilidad de sufrir un terremoto y las recreaciones del gran terremoto Hanshin Awaji. Y bueno, esto fue una pequeña muestra de este lugar donde definitivamente podrás aprender mucho e informarte sobre cómo actuar en caso de un desastre natural. El segundo lugar que me gustaría recomendar es Kobe Oji Zoo. Este zoológico me sorprendió mucho y en un momento te muestro por qué. El primer animal que vimos fueron estos lindos flamencos. Visitamos este lugar en particular para ver koalas, porque son mi animal favorito. Tienen una familia de 5 koalas, pero solo una, llamada Emma, estaba despierta. De hecho, tuvimos mucha suerte de encontrarla despierta, ya que los koalas duermen alrededor de 20 horas al día y están principalmente activos por la noche. Me impresionó saber que este es el único zoológico en Japón que tiene koalas y pandas gigantes. Aunque esta vez nuestro objetivo era por fin ver koalas en persona, tuvimos como quiera la oportunidad de ver al panda rojo, que aunque está más relacionado con los mapaches que con los pandas gigantes, fue el primer panda en ser descubierto. ¿Sabías este dato? Y ahora sí, lo que me sorprendió fue que dentro del zoológico está este parque de diversiones. Tienen un food truck de curry y una estación con máquinas para comprar comida y bebidas. Si bien los juegos son principalmente para niños pequeños, aún así disfrutamos subirnos a la rueda de la fortuna que tenía estas hermosas vistas. Por cierto, la página de turismo de Kobe dice que el zoológico también es un lugar famoso por sus vistas en la temporada de Sakura o flor de cerezo, por lo que podría valer la pena planear una nueva visita el próximo año.
El siguiente lugar es donde comienza la carrera del maratón de Kobe. El ayuntamiento, o más específicamente el observatorio en el piso 24, tienen un elevador dedicado a ello. Es gratis y las vistas son impresionantes. Durante la pandemia, el observatorio era un centro de vacunación y estaba cerrado al público. Cuando lo visité a principios de este año, todavía estaba cerrado, pero acabo de comprobar en su sitio web que volvieron a abrir desde el pasado 14 de octubre. Así que si tienes la oportunidad, te muestro algunas fotos de 2018 para darte una idea. Y de hecho, esta es otra de las razones por las que me encanta Kobe, porque tiene un hermoso paisaje que combina tanto el mar como la montaña. Al lado hay un parque donde se encuentra Marina, una escultura que cayó y se quedó con la hora en la que ocurrió el gran terremoto Hanshin Awaji. Mientras caminamos hacia el siguiente lugar, si te está gustando este video, dale me gusta y comenta qué lugar incluirás en tu viaje a Kobe. También considera suscribirte y darle clic a la campanita para recibir notificaciones en los próximos videos. A medida que nos acercábamos al puerto, encontramos estas lindas mantarrayas. Y también esta decoración en la pared que se basó en dibujos que hicieron niños de una escuela de la ciudad en el año 2005. Muy lindo, ¿verdad? El área del puerto incluye muchas cosas. Entre ellas está el parque conmemorativo del terremoto, donde se han conservado 60 metros de la pared del muelle de Meriken para mostrar a los visitantes el impacto del gran terremoto de Hanshin Awaji. También se muestran fotos y videos de los daños y el proceso de recuperación para ayudarnos a comprender y vivir de alguna manera el impacto del terremoto. Si continuamos caminando, encontramos el Parque Meriken, donde se pueden encontrar edificios como el Museo Marítimo de Kobe, que en la noche se ilumina de verde, el monumento Kobe Kaientai, que representa a las personas que abandonaron Kobe en busca de una vida mejor. También podemos encontrar la emblemática Torre del Puerto, que por ahora está en un proceso de restauración, pero abrirá nuevamente en la primavera del 2024. También puedes subirte a un crucero y realizar un viaje de 45 o 60 minutos, donde podrás ver los puntos más destacados del puerto, como Harborland, las industrias Kawasaki y Mitsubishi, el aeropuerto, la isla del puerto, Meriken Park, entre otros. Si haces este viaje, súbete a la cubierta y disfruta de las vistas. Mientras caminas por las calles del centro, puedes encontrar pequeñas tiendas donde comprar souvenirs de estilo japonés. Así que también te recomiendo que eches un vistazo a estas tiendas, ya que puedes encontrar artículos vintage, artículos de cocina japonesa, etc. Y hablando de cocina japonesa, cuando escuchamos Kobe, normalmente pensamos en carne Wagyu o carne Kobe. Así que por supuesto, una de las recomendaciones es probarla. Estuvimos paseando por las calles y encontramos este restaurante, Kobe Beef Red One. Un consejo que quiero compartirte es ir a la hora de la comida, ya que para cenar tiene un cargo de 5% extra por servicio. Luego de llegar a nuestra mesa nos enseñaron esta muestra del tamaño de la carne, así como el premio como campeón de carne Kobe. En el menú revisamos las diferentes combinaciones de tipo y gramaje de carne y escogimos lo que queríamos. Y lo combinamos con un set que consistía en ensalada, sopa, arroz, y por supuesto el plato principal fue la carne de res, la cual nos recomendaron probarla primero sola para degustar el sabor, luego probarla con la salsa, sal, salsa de soya y wasabi. Y el set terminó con un postre y café. De camino a la siguiente recomendación, me gustaría mencionar que los lugares en este video son los que he visitado. Sin embargo, hay muchos más lugares turísticos en Kobe que espero ansiosamente visitar en el futuro cercano. Pero como no he podido ir a todos los lugares, te dejo en la descripción el enlace de la página web de turismo de Kobe, para que puedas consultarlos y crear tu itinerario perfecto. El siguiente lugar es Kitano y Jinkangai. Fui en el 2018, así que solo tengo un video, pero compartiré algunas fotos. Esta zona se remonta a la apertura del puerto de Kobe y consta de varias casas de estilo occidental que fueron habitadas por extranjeros. Algunas de estas casas están abiertas al público. Por ejemplo, tenemos la casa inglesa con un pequeño homenaje a Sherlock Holmes, También podemos encontrar la casa francesa con mucho arte francés y español, casa Moegi o casa americana con hermosas vistas desde el segundo piso. La antigua casa de Thomas fue la residencia de un comerciante alemán y su veleta se convirtió en un símbolo de esta zona.
La Casa Uroko y el Museo Uroko se encuentran un poco más lejos y fue el primer lugar en abrirse al público. Aquí las piedras que cubren la pared exterior parecen escamas de pescado y esta casa también tiene unas vistas magníficas. Por cierto, me gustaría decir que para mí Kobe es un escapado occidental, pero también tiene templos y santuarios. Aún así, si quieres un tour con más templos y santuarios, te dejo por aquí el enlace a mi video sobre Kioto. La siguiente recomendación es Nankinmachi o Chinatown. El barrio chino de Kobe es el único en la región de Kansai y uno de los 3 barrios chinos más grandes de Japón. Aquí puedes encontrar muchos productos y restaurantes chinos. La última recomendación es Nonobiki Herb Gardens y puedes llegar ahí en solo 10 minutos en teleférico. Estos son los jardines herbales más grandes de Japón y tienen vistas espectaculares que pueden admirarse durante todo el viaje en teleférico. El teleférico consta de una estación inferior, una intermedia y una superior. Entre la estación inferior y la estación intermedia se puede admirar el paisaje de la ciudad, un paisaje que mejora a medida que va subiendo. Entre la estación intermedia y la estación superior se encuentran 12 áreas de jardines donde podrás ver, oler y aprender sobre flores y hierbas. Además de encontrar otros espacios como el invernadero con plantas principalmente tropicales, una cafetería y un área recreativa. En el jardín de bienvenida puedes encontrar edificios de estilo alemán, que son pequeños restaurantes y tiendas donde puedes encontrar recuerditos relacionados con hierbas y flores. Este jardín puede ser un poco pequeño, pero es un lugar súper lindo para tomar fotografías. Sé que he mencionado las vistas a lo largo de todo el video, pero esta ciudad realmente tiene vistas increíbles y desde aquí son impresionantes. Desafortunadamente, debido a la hora a la que llegamos, tuvimos que regresar al poco tiempo de llegar, pero las vistas nocturnas también son increíbles. Una recomendación extra es que si tienes tiempo regreses a las calles del centro por la noche. Te encantarán todos los pequeños restaurantes que encontrarás. Hay algunas tiendas de $1 o 100 yenes en donde puedes encontrar lindos productos de temporada. Ahora mismo que es otoño, había muchos artículos relacionados con Halloween, pero durante la primavera también puedes encontrar productos de flores de cerezo. También nos sorprendió este estacionamiento de bicicletas, los pequeños supermercados con bastante fruta, que si te hospedas en un Airbnb puedes encontrar mucha comida para cocinar aquí. También había farmacias e incluso un pequeño santuario. Y bueno, terminaré el video con una vista nocturna del puerto. Si te gustó el video y lo encontraste útil, por favor dale me gusta y compártelo con tus amigos y familiares. Además, recuerda suscribirte para recibir notificaciones de los próximos videos. Nos vemos a la próxima. Bye.